A continuación tenemos la entrevista por los alumnos de Derecho sobre el abuso de poder. Continuamos con la primera pregunta, que es ¿qué es el abuso de poder? Se refiere al abuso de fuerza indebida de posiciones de alto rango contra las posiciones inferiores que se encuentran al servicio de este. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el abuso de poder y la corrupción? Este se refiere al uso indebido o excesivo de la autoridad o influencia, mientras que la corrupción implica el aprovechamiento ilegal o indebido de un cargo o función pública para obtener un beneficio personal o favorecer a terceros. La corrupción puede considerarse como una forma específica de abuso de poder, pero el abuso de poder abarca en aspectos más amplios que la conducta. Ok, ¿cuáles son algunos ejemplos comunes que hay de abuso de poder en México? En México, algunos ejemplos comunes de abuso de poder incluyen la corrupción en el gobierno, la extorsión por parte de funcionarios públicos, la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, el nepotismo, en la contaminación de empleados públicos y la impunidad frente a actos ilícitos cometidos por personas en posiciones de poder. ¿Cómo se combate el abuso de poder en México? Es por medio de mecanismos y desafíos para se implementan instituciones capaces para evitar el abuso de poder debido, fortaleciendo los mecanismos que en esta se proponen. Muy bien. ¿Existen leyes específicas para combatir el abuso de poder en México? Sí, en México existen leyes y marcos legales que buscan combatir el abuso de poder. Algunas son la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Delitos Electorales, entre otras. Continuamos con las rondas de preguntas correspondientes al trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias legales por el abuso de poder en México? Bueno, las consecuencias varían dependiendo de la gravedad del delito y de las leyes que se apliquen en ese momento. Algunas de las consecuencias legales pueden ser investigaciones penales, juicios, sanciones administrativas, destitución de cargos e inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Qué papel juega la sociedad civil en la lucha contra el abuso de poder en México? La sociedad civil juega un papel fundamental en la lucha contra el abuso de poder. A través de organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos y medios de comunicación independientes, la sociedad civil puede denunciar casos de abuso de poder, exigir rendición de cuentas a las autoridades y promover la transparencia y la participación ciudadana. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de investigar y sancionar el abuso de poder en México? En México, las instituciones encargadas de investigar y sancionar el abuso de poder incluyen la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior de la Federación, entre otras. ¿Cuáles son algunos canales para denunciar casos de abuso de poder en México? Existen diferentes canales para denunciar el abuso de poder en México. Uno de ellos es la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción. También tenemos el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, los órganos internos de control de instituciones gubernamentales, fiscalías, procuradurías estatales. ¿Qué medidas han tomado para prevenir el abuso de poder en México? En México se han implementado diversas medidas para prevenir el abuso del poder. Algunas de ellas incluyen la implementación de políticas de transparencia y acceso a la información, la promoción de la ética y la integridad en el servicio público, la creación de comités de ética en instituciones gubernamentales y la implementación de mecanismos de control y supervisión de la administración pública. ¿Existe protección para los denunciantes de abuso de poder en México? Sí, en México existen disposiciones legales para proteger a los denunciantes de este tipo de abuso. Existe la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que contemplan medidas de protección para aquellas personas que hagan denuncia a esos actos de corrupción. Es todo, muchas gracias.